Queridos amigos, el gusto y el enorme placer de reencontrarnos con todos ustedes como cada semana. En este programa lo que les proponemos es hablar sobre el ambiente, sobre este tema tan fundamental. En los mercados internacionales el consumidor cada vez hace mayor énfasis en estos temas. Por eso, aquí en Uruguay se está llevando a cabo todo un seguimiento de estas temáticas. El otro día hablábamos del hidrógeno verde. Hoy les vamos a hablar de esa huella de carbono que, según se dice, impacta de una manera u otra en los campos de nuestro país. Entonces se va a hacer un seguimiento. Y esa es la propuesta. En este programa pretendemos, a través de las autoridades y los ministerios del ramo, que ustedes vean de qué se trata todo esto. Son temáticas que van a estar cada vez más presentes en nuestra vida. Y por eso la pretensión es que darles más conocimientos que pueda llegar al público en general, no solamente aquel que es productor, sino también aquel que le interesan los temas ambientales. Así que bueno, esperemos que disfruten de este programa. Como siempre, para comunicarse con la producción 094-433449, 094-433449 y también a través de nuestro correo electrónico eduardo-segredo@hotmail.com. El agradecimiento a nuestros avisadores, a nuestros sponsors y también a todos los canales aliados que nos reciben en el interior del país y a la señal Agrotendencia TV que nos recibe para la América Latina y el Caribe. Por supuesto, a nuestros hermanos de la República Argentina también. Y vamos ya al programa de hoy. Es un gusto para nosotros estar aquí. En primer lugar, dejarles el saludo del ministro de Industria, Omar Paganini, que por razones de agenda no pudo estar presente en la mañana de hoy como le hubiera gustado. Para nosotros esto es un evento sumamente importante, un lanzamiento importante. Por eso queremos primero que nada felicitar a la empresa Marco por este liderazgo, digamos así, por estar a la vanguardia en estas cosas. Este gobierno ha asumido un compromiso alto con el medio ambiente, con el cuidado del ambiente, con los compromisos internacionales que ha asumido el país. Por eso hemos creado, desde que asumimos, el Ministerio de Ambiente, y eso demuestra la importancia que le damos a este tema. Ya creemos que es un tema que tiene que tener rango ministerial y por lo tanto así se ha hecho. Pero la creación del Ministerio de Ambiente, cuando tenemos que decidir cosas, lo hacemos en consonancia con los ministerios de la producción. Por eso hoy estamos aquí, Ministerio de Industria y Ministerio de Ganadería, porque creemos que las normas ambientales tienen que ir en consonancia con la producción, porque el país tiene que seguir produciendo, porque el mundo necesita alimentos, pero que lo tenemos que hacer de manera sustentable. Entonces, cuando encontramos una empresa líder en el mundo en muchos aspectos, líder en Uruguay en la producción de nuestro principal bien exportable, en el cual tenemos que seguir creciendo, que toma la iniciativa para llevar adelante estos procesos y que de alguna manera nos desafía a quienes tenemos que de alguna manera trazar las políticas de gobierno en materia de cambio climático, bueno, creo que es un evento bastante importante y por eso nuevamente las felicitaciones. El mundo ha tomado conciencia ya de hace algunos años de que el cambio climático y los gases de efecto invernadero los tenemos que controlar o de lo contrario vamos hacia un colapso. Y creo que de eso no escapa nadie. El compromiso de París, como decía recién Itamuso, creo que es la mejor muestra de ese compromiso. Uruguay ha cumplido con esos compromisos y lo vamos a seguir haciendo. Uruguay es un país que honra sus compromisos independientemente de los gobiernos. Estas políticas ambientales no comienzan con este gobierno. Sí le dimos rango ministerial en este gobierno, pero no comienzan con nosotros, al contrario. Entonces, tener una empresa para el Ministerio de Industria es importante porque no solamente está pensando hoy en su sector primario, en la producción, que no puede controlar, como decía el doctor Seco, pero que sí le da las herramientas para poder hacerlo con esta huella de carbono, con esta herramienta, con este lanzamiento de esta medición de la huella de carbono, es importante. Pero además, porque ha tenido avances importantísimos, por ejemplo, en el tratamiento de los efluentes, en el bienestar animal, en el uso de materiales
biodegradables, en el uso de sustancias naturales, en lo que es todo es un proceso industrial que nos ayuda a producir más y mejor de manera sustentable. Por esas razones, para el Ministerio de Industria es importante esto que hoy estamos presenciando. Cuenten con nosotros para seguir liderando este proceso, para seguir llevando adelante los cambios que el Uruguay necesita para producir más. Porque además, y creo que lo más importante de esto, nos va a permitir abrir mercados. El mundo cada vez va a exigir más que los países seamos respetuosos en esto. Y cuando le podamos vender al mundo productos donde medimos la huella de carbono y que tenemos poco o nulo impacto en el ambiente, seguramente nuestros productos van a tener mercados mucho mejores. Y de eso se trata, en definitiva, las políticas públicas que debemos diseñar. Tratar de que nuestros productos sean los más aceptados en el mercado mundial. Y esta exigencia de la huella de carbono seguramente muy pronto va a ser una exigencia alta de los mercados de alto poder adquisitivo del mundo. Así que muchas gracias por esto y a las órdenes del Ministerio de Industria. Soma Internacional te invita a conocer lugares y personas de todas partes del mundo, a disfrutar momentos y vivir experiencias realmente únicas. Acércate a nuestro local en Avenida Valle 2213 o comunícate a través de nuestro Facebook, de Instagram o también a través de WhatsApp. Desde hace 30 años estamos innovando en el agro. Materiales para instalaciones agropecuarias, colocación y respaldo postventa con nuestro servicio personalizado de siempre. Pioneros en impermeabilización de depósitos de agua para el agro. Somos representantes e importadores de geomembranas PEAD para Uruguay de Sotrafa, España. Uniplast está en Uruguay 1661, teléfonos 473-34189 o 473-41600. ventas.uniplast@gmail.com en Salto, con envíos a todo el país. Estación de servicios Parada 19. Con la mejor atención en pista. Todos los combustibles. Y ahora, lubricantes Castrol. Los esperamos en 19 de abril, esquina Blanes, frente a Ferro.
Regency Hotels, la primera cadena de hoteles de Montevideo. Parada 19. Siempre con muy buenas ofertas. Descuentos de IVA. Cava de vinos. Con los mejores vinos uruguayos y de la región. En 19 de abril, esquina Blanes. Frente a Ferro. Es, como señalaba Walter Berry, un momento bien importante, sobre todo para nosotros, para el Ministerio de Ambiente. Aquí, desde que comenzamos a trabajar en el Ministerio, ustedes lo saben, hemos puesto fuerte foco en esto que es integrar la dimensión ambiental en los procesos productivos nacionales. Yo creo que esa es la misión más trascendente que tiene un Ministerio de Ambiente en el Uruguay. Y ese ha sido nuestro foco desde el comienzo. Y a pesar de que los caminos obviamente no son sencillos y que hay tensiones a la hora de la gestión, que son naturales, creo que en este año y medio, casi 2, hemos avanzado muchísimo en esto. Y Uruguay se viene destacando a nivel internacional por lo que está haciendo. Entonces esta foto de ver al Ministerio de Industria, al Ministerio de la Producción y al Ministerio de Ambiente juntos permanentemente en diferentes ámbitos y llevando adelante estas cosas, es una foto que cuesta encontrar en el mundo. Y hoy creo que Uruguay está liderando esto. Chiquito, ¿no?, con su perfil, pero no podemos dejar de decirlo, ¿no? Uruguay está haciendo referencia, estamos hablando de esto en todas partes, y creo que estamos sacando, como nos propusimos, de foco a la ganadería como un problema en materia de cambio climático, sino que, como dijimos en Glasgow, el Uruguay es parte de la solución, no es parte del problema. Y ese es el discurso y ese es el relato del Uruguay que se potencia, digamos, cada semana, cada mes, y que nos viene posicionando a nivel internacional. Creo que esa sinergia y ese trabajo junto con los privados y de los privados con otros privados, por esto del trabajo con la Nobel Asociación de Silvopastoreo, que tiene tanto para aportar en este camino, me parece que sin duda supone instancias de ganancias netas para el Uruguay en cuanto a acumulación. No es posible un país que tenga desarrollo económico si no tiene desarrollo su producción. El Uruguay ha sido, es y será productor de alimentos, pero no es viable si no se hace de un modo sostenible. Y esto es muy importante. Muchas veces se privilegia la inversión y no se tiene en cuenta el mediano y el largo plazo. Eso no existe más. Ese modelo de negocio no existe más en el mundo. Entonces, despacio y teniendo en cuenta estas dimensiones para que verdaderamente los proyectos y las inversiones tengan sostenibilidad, que es un concepto muy amplio y que incluye muchas de las dimensiones que SECO incluyó, que no tiene solo que ver con emisiones, que tiene que ver con un montón de aspectos en los cuales el Uruguay se puede destacar. Agustín mencionó los compromisos que el Uruguay ha asumido, porque Uruguay puede decir con claridad que es un país comprometido con la acción climática, porque tempranamente se comprometió, porque tiene la NDC, como dice él, que yo aclaro en decir que es una meta concreta que los países tienen que cumplir, que es obligación cumplir, y que no cumplir es lo mismo que no cumplir, por ejemplo, con un compromiso de deuda. Y por suerte así lo entiende la ministra de Economía. Entonces, esa NDC, que es la contribución nacional determinada de cada país, tiene un compromiso de Uruguay específico en baja de emisiones al año 2025, en el que venimos bastante bien, y estamos elaborando en este año nuestro compromiso el año 2030. Y eso, en términos de país, es muy importante, porque significa que estamos comprometidos con esa reducción. Como también señaló Agustín, nuestra matriz de emisiones es bastante compleja, porque el 94% de las emisiones de metano provienen de la actividad agropecuaria, que es nuestro principal rubro de actividad y lo seguirá siendo. Por tanto, este tema es muy importante para el país. Es muy importante para el país. Cuando se toman decisiones en las conferencias de cambio climático, se está definiendo el destino de nuestro país. Este no es un tema menor.
y a esos compromisos que se establecen a nivel global suponen, ¿verdad? Supone cómo esto va a condicionar nuestra economía y nuestra producción. Entonces tenemos que estar como país todos mucho más atentos a lo que pasa en estos ámbitos. Como ustedes saben, también nosotros firmamos la Alianza por el Metano en la cumbre de cambio climático, lo cual fue todo un desafío y supone un cambio de estrategia del país, que es dejar de decir yo no emito, las vacas no son el problema, a decir, bueno, sí, nuestras vacas emiten, no son la base del problema, el problema es el metano emitido por el gas natural, básicamente. Uruguay no es su gran emisor y además de nuestras emisiones nos hacemos cargo y nos comprometemos a reducirla. Y eso fue atado a un pedido de ayuda, porque dijimos Uruguay quiere liderar esto a nivel mundial. Uruguay perfectamente puede ser un piloto por sus sistemas de información, los cuales estamos viendo permiten generar herramientas de este tipo. Y hace 10 días el ministro Matos aceptó participar de una alianza que propone que la lechería sea neta en emisiones cero en lechería, y para eso Uruguay fue elegido entre los 10 primeros países de todo el mundo. Eso es un reconocimiento a la seriedad con la que el Uruguay encara estos temas y es muy relevante porque nos pone a la vanguardia. Entonces ya estamos yendo a explicar cómo lo hacemos, no a dar explicaciones, sino a explicar cómo venimos reduciendo emisiones por kilo de producto y cómo lo pensamos hacer para adelante. Algo muy importante del concepto de esta herramienta, de la presentación de la herramienta y de lo que decía el doctor Seco y lo que decían los técnicos, es que no nos alcanza a medir huella de carbono. La huella de carbono es una cosa y está muy bien, pero es muy importante, y rescato eso de esta presentación, es el primer paso en algo que tiene que ser la medición de la huella ambiental, porque también ahí Uruguay se puede distinguir. Y a nivel país, junto al Ministerio de Ganadería, el INAC, el INALE y el INIA, venimos trabajando desde mayo del año pasado en una herramienta que pudimos presentar en la cumbre de Estocolmo hace 20 días, que es la huella ambiental de los sistemas de producción ganadera. Y esa huella ambiental va alineado totalmente a la herramienta que hoy se presenta y mide el impacto ambiental de la producción ganadera en 3 dimensiones, que son aire, agua y suelo y biodiversidad, en una decena de indicadores que en julio estaremos presentando con el ministro Matos. Y nos permite ver el impacto a nivel seccional policial. Y queremos seguir para verlo a nivel de cada productor. Y eso es una herramienta que permite gestionar mejor y corregir aquellos indicadores donde estamos mal. Y eso es muy importante, porque eso es lo que está diciendo Uruguay en el mundo. Nosotros venimos a mostrar con transparencia lo que hacemos. Y Uruguay quiere medir y demostrar científicamente que lo hace bien. Y eso va unido a una posibilidad de mayor valor en el mediano y corto plazo. Eso se puede conseguir, como va a conseguir esta carne con medición de huella de carbono, pero eso también, y se lo hemos planteado al gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, nos tiene que permitir acceso a mercados. Porque no solo estamos pidiendo plata para que nos financien, ni cooperación, ni técnicos, para trabajar en todo lo que precisamos, en mejores prácticas, en incorporación de nueva tecnología, en gestionar mejores sistemas de información, sino que precisamos oportunidades. Entonces, si Uruguay lo hace bien, lo demuestra, debe tener acceso preferencial con alguna baja de aranceles que tiene que ser premiado por el esfuerzo que está haciendo, en definitiva, la cadena. Entonces, todo eso que la cadena hace tiene que tener un premio, y el acceso a mercados debe ser uno. Para nosotros, ese es el valor ambiental que vamos a conseguir con esto. Mejores precios en un principio y acceso a nuevos y mejores mercados o con menores tasas de arancel luego. Eso es muy importante en términos de país y supone la posibilidad de seguir traccionando sobre esto y que esto no sea un problema para el productor, sino que se transforme en una gran oportunidad, y ahí todos somos colonizadores. Por último, hay un nuevo concepto que yo creo que es muy importante y que también se señaló en la presentación, y es el tema de la seguridad alimentaria. No olvidemos que el compromiso del Acuerdo de París establece obligaciones, pero salvaguardando la seguridad alimentaria. Y pronto en el mundo seremos 10.000 millones de habitantes, y a esos 10.000 millones de habitantes hay que darles de comer. Y ahí Uruguay tiene un rol central. Y si Uruguay lo hace y demuestra que lo hace de manera sostenible, Uruguay se despega del resto. Y esto tiene una importancia geopolítica. Hoy en el mundo se habla de una nueva geopolítica, la geopolítica del clima. Y ahí, por estas 2 razones, Uruguay tiene un lugar privilegiado. Debe saber comunicarlo, debe saber ponerlo en valor y debe construir
¿verdad?, el relato asociado a esta realidad, porque Uruguay tiene como demostrarlo. Entonces, hoy es un paso más en este camino, sin duda, de acumulación, porque nada comienza hoy y nada termina hoy, pero en un camino virtuoso, sin duda, para el país. Así que, felicitaciones. Soma Internacional te invita a conocer lugares y personas de todas partes del mundo, a disfrutar momentos y vivir experiencias realmente únicas. Acércate a nuestro local en Avenida Valle 2213 o comunícate a través de nuestro Facebook, de Instagram o también a través de WhatsApp. Desde hace 30 años estamos innovando en el agro. Materiales para instalaciones agropecuarias, colocación y respaldo postventa con nuestro servicio personalizado de siempre. Pioneros en impermeabilización de depósitos de agua para el agro. Somos representantes e importadores de geomembranas PEAD para Uruguay de Sotrafa, España. Uniplast está en Uruguay 1661, teléfonos 473-34189 o 473-41600. ventas.uniplast@gmail.com. En Salto, con envíos a todo el país. Estación de servicios Parada 19. Con la mejor atención en pista. Todos los combustibles. Y ahora, lubricantes Castrol. Los esperamos en 19 de abril, esquina Blanes, frente a Ferro.
Golf, Park, Rambla, Way. Regency Hotels, la primera cadena de hoteles de Montevideo. Parada 19. Siempre con muy buenas ofertas. Descuentos de IVA. Cava de vinos. Con los mejores vinos uruguayos y de la región. En 19 de abril, esquina Blanes. Frente a Ferro. Y poco para agregar del punto de vista conceptual, porque ya lo dijo muy bien Walter y Adrián respecto de cuál es la posición del gobierno. En realidad estamos trabajando en forma coordinada y así tiene que ser, pero yo quisiera un poco dentro de los pilares que se plantearon aquí de lo que es el sistema de medición de huella de carbono, hacer algunos comentarios que hacen a la cuestión. Más allá del marco general que estaremos anunciando en el próximo mes de julio, y sobre ese gran paraguas todas las empresas privadas, y este es un caso bien importante, el de Marfrig, pero toda aquella que quiere incursionar respecto a darle el valor ambiental a la producción, serán bienvenidas y tendrán que estar dentro de ese gran paraguas que vamos a construir como política de Estado. En realidad todos estos pilares que mencionó del proyecto de Marfrig están basados fundamentalmente en un aspecto de confianza. Y acá quiero destacar los temas vinculados a los bienes públicos construidos por el Uruguay a lo largo de muchas décadas. Sobre el fin del siglo pasado, en un año muy especial, un año electoral para el Uruguay, fue una delegación importante de aquí al Congreso Mundial de la Carne en Dublín, y hubo un candidato a la presidencia, el doctor Valle. Y allí trajo aquella anécdota de que, estando en Europa, pedía un bife en un restaurante, y ese bife tenía que estar identificado con la foto del productor. Es una anécdota que giró bastante en aquel momento y era bastante significativo. Recordemos que Europa venía saliendo de una de las crisis fuertes, que era la crisis de la vaca loca. Era una crisis de credibilidad, era una crisis sanitaria, porque por muchos años se ocultó el problema adentro de Europa y estuvieron muy cuestionadas sus propias autoridades. Entonces Europa reacciona hacia eso, generando lo que se intentó ser el pasaporte. Los bovinos tenían un pasaporte para circular dentro de Europa, y esto tenía que estar identificado con un productor y con una georreferenciación y el origen del producto. ¿Qué quiero decir con esto? Que al año siguiente hubo un congreso extraordinario en Belo Horizonte, en el año 2000, y allí empezamos a construir lo que fue el esquema de la trazabilidad obligatoria, que ya veníamos desde la década del 70 con una trazabilidad grupal muy efectiva, con otras finalidades, pero como un instrumento de política pública para asegurar ¿qué? Para asegurar los aspectos sanitarios. Era una política pública con finalidad sanitaria. Y eso nos permitía, de alguna manera, poder revalidar los acuerdos y los convenios con la Unión Europea, que era un mercado muy importante, que sigue siendo hasta hoy muy importante, porque ellos le exigían a los países proveedores que siguiéramos su propio derrotero, su propia trayectoria de exigirle a los productores allí la propia identidad del origen de los ganados. Entonces, vamos al primer punto, al origen. Conocer el origen, conocer cómo se produce, conocer la georreferenciación de la producción, habla también de que para medir tenemos que tener instrumentos de política pública, bienes públicos construidos a lo largo del tiempo y que son
la solidez y la confianza que nosotros hemos construido a lo largo del tiempo. Y una credibilidad que la traemos un poco tiempo después con otro episodio sanitario muy traumático para el Uruguay, que fue la aftosa, también con una acción de credibilidad que el Uruguay demostró al mundo. Entonces, este es un bien público de los más importantes que tiene el Uruguay, que es la credibilidad en sus instituciones y en su institucionalidad agropecuaria en general. Y por eso, todos estos datos que vamos a estar relevando, que son fundamentales para comprobar lo que hacemos, tienen un factor de construcción acumulativo a lo largo del tiempo que es muy importante y que debemos todos preservar. La trazabilidad individual es un instrumento de política sanitaria, pero ese consumidor que en aquel momento en Europa estaba preocupado por saber la individualidad del origen de la producción, tenía una preocupación de carácter sanitario. Y esto sigue estando. Después, pasados más de 20 años, tiene una preocupación sanitaria, tiene una preocupación de inocuidad, porque quiere saber exactamente que los alimentos sean sanos, que no tengan residuos, que no estén contaminados. Pero además va a tener una preocupación de carácter ambiental. Va a querer consumir un bife que no sea fruto de la deforestación, que no sea fruto del maltrato animal, que no sea fruto de la afectación de los recursos hídricos, que no sea algo que afecte la biodiversidad y que no traiga otros factores de carácter social como el trabajo infantil o el trabajo esclavo, o otros factores que también componen una serie de requisitos que nosotros, mejor que nadie, los podemos comprobar y los podemos demostrar al mundo. Por eso que la oportunidad que tenemos hoy, lejos de ser un desafío, es una enorme oportunidad que tiene el Uruguay de poder demostrar su valor agregado ambiental y social también de su propio esquema productivo. Creo que mejor que nadie el Uruguay lo puede hacer. Felicito esta iniciativa. Tenemos desafíos, sí, porque nos preocupa que muchos países en esta discusión desesperada en el mundo por el tema del cambio climático se pretende apuntar al sector agropecuario, la producción agropecuaria como la culpable, cuando en realidad todos sabemos de que nosotros emitimos, pero también capturamos en nuestro sistema de producción. Tenemos un balance de emisiones y que además nuestras emisiones se desintegran en la atmósfera en un plazo bastante más corto que la acumulación del carbono atmosférico, fruto fundamentalmente de la quema de los combustibles fósiles, que ese sí dura 1000 años, mientras que lo nuestro dura 10 años y va dentro de un sistema de captura, mientras el otro es un sistema acumulativo que permanece. Claro, ¿cómo podemos revertir rápidamente la tendencia de incremento de la temperatura global solamente tocando el tema del metano? Eso no quiere decir que nosotros seamos los culpables, porque además tenemos el aval de que tenemos que producir los alimentos para alimentar la población. Entonces, no es que tengamos esa salvaguarda únicamente y nos apoyemos en ella, porque en realidad nosotros venimos comprometidos y cumpliendo las metas y asumimos más compromisos en Glasgow, como el aspecto vinculado al compromiso del metano, y otros que vendrán, y ya se está visualizando el aspecto de la buena imagen que tiene el Uruguay, y esta imagen que dijo el ministro, no por ser nosotros, cualquier uno que estuviera aquí sentado, que tuviera entendimiento, estaría generando esa imagen muy positiva que tiene el Uruguay. Y está claro que esto tiene que terminar, y en todos los foros lo venimos planteando, que debe incorporarse también la dimensión ambiental en el aspecto de acceso a los mercados, porque el premio al esfuerzo de tener un sistema productivo sostenible tendrá que venir por la eventualidad de que los consumidores, que cada vez más están preocupados con este tema, en premiar lo que es las buenas prácticas y el equilibrio y la reducción de la huella productiva en el valor final de los alimentos, cada vez hay más gente dispuesta a hacerlo, pero también los gobiernos deben sincerarse y no solamente exigir reglas de todo tipo, sin considerar también un premio para aquellos países que hacen bien las cosas desde el punto de vista productivo y ambiental. Así que felicitar a Marfrig por esta iniciativa. Esto suma muchísimo a lo que venimos haciendo y lógicamente nosotros podemos
diseñar el mejor marco, pero en definitiva es el emprendedor y la empresa privada la que tiene que llevar adelante los desafíos de alcanzar estas metas. Muchas gracias. Soma Internacional te invita a conocer lugares y personas de todas partes del mundo, a disfrutar momentos y vivir experiencias realmente únicas. Acércate a nuestro local en Avenida Valle 2213 o comunícate a través de nuestro Facebook, de Instagram o también a través de WhatsApp. Desde hace 30 años estamos innovando en el agro. Materiales para instalaciones agropecuarias, colocación y respaldo postventa con nuestro servicio personalizado de siempre. Pioneros en impermeabilización de depósitos de agua para el agro. Somos representantes e importadores de geomembranas PEAD para Uruguay de Sotrafa, España. Uniplast está en Uruguay 1661, teléfonos 473-34189 o 473-41600. ventas.uniplast@gmail.com. En Salto, con envíos a todo el país. Estación de servicios Parada 19. Con la mejor atención en pista. Todos los combustibles. Y ahora, lubricantes Castrol. Los esperamos en 19 de abril, esquina Blanes, frente a Ferro.
Golf, Park, Rambla, Way. Regency Hotels. La primera cadena de hoteles de Montevideo. Parada 19. Siempre con muy buenas ofertas. Descuentos de IVA. Cava de vinos. Con los mejores vinos uruguayos y de la región. En 19 de abril, esquina Blanes. Frente a Ferro. Obviamente lo primero que tengo que hablar es la dimensión política del tema ambiental. No voy a hablar de política partidaria porque estoy en franca minoría, pero voy a hablar de política con P mayúscula. No, con P mayúscula. Y el tema ambiental en la producción, o el tema ambiental y la producción muchas veces se ponen como intereses contrapuestos. Algunos de los que hablaron antes que yo mencionaron ese tema, que lo habitual es que la producción, la industrialización y lo ambiental genere mucha tensión. La verdad que vimos en ganadería un proceso a lo largo de todo este tiempo donde condicionamientos no arancelarios se fueron incorporando al sistema de producción. El ministro Matos mencionaba algunos, pero el mundo y el mundo que compra, y nosotros somos vendedor de proteína animal, empieza a generar condicionamientos donde algunos tienen que ver con responsabilidad social, otros tienen que ver con responsabilidad ética y otros también no están exentos de intereses comerciales. Vamos a decirlo así, porque también en el mundo es un mundo comercialmente competitivo y Uruguay es un productor de alimentos. Pero ¿qué ha hecho el Uruguay en todo este tiempo? Es un componente del cual sabemos que es absolutamente indispensable para cualquier tipo de desarrollo, no solamente el productivo de aquí para adelante, que es el tema ambiental, dar un paso más. Si bien es verdad que hay un proceso que son políticas de Estado que lleva mucho tiempo, que es construir paso a paso una cadena que le da una imagen al país internacional, que no se construye una sola vez, se construye a lo largo del tiempo y de los gobiernos. Y esto es más que una política de Estado, una política nacional. También es verdad que había que dar un paso imprescindible, que es jerarquizar el tema ambiental. Por eso, una de las primeras decisiones de este gobierno, ya lo había anunciado en la campaña electoral, fue crear un Ministerio de Medio Ambiente, que jerarquice institucionalmente el problema ambiental, el tema ambiental. Lo segundo, que para mí es muy importante, es reconocer en Marfrig una empresa innovadora en las certificaciones de proceso productivo, de predios y de proceso productivo. A lo largo de todo el tiempo, ¿no? Podemos nombrar protocolos varios que tienen que ver con la certificación, con buenas prácticas, con el concepto de bienestar, hasta con lo orgánico, pero que obviamente tenía que ver con demanda de los mercados, pero además convencimiento empresarial, más allá, muchas veces de los temas de precios. Tenía que ver con un tema de responsabilidad empresarial convencido y con un tema comercial de accesos. Y eso se lo quiero reconocer porque debe ser la empresa, la industria a nivel ganadero que más certificados o más protocolos tiene, que está certificando a lo largo y ancho del país. Este es un nuevo desafío, mucho más grande, porque va en línea con una política nacional, mejor dicho, una política mundial que es demandante y que Uruguay se comprometió, pero que además tiene un componente de discusión ético-político mucho más difícil, y mucho más difícil de medir y de certificar. Lo segundo, que Uruguay tiene oportunidades para tangibilizar el valor agregado ambiental.
mencionaban, no me acuerdo, creo que el ministro de Medio Ambiente. Uruguay es un ejemplo de trabajo coordinado. Hay un grupo que se llama Huella Ambiental, que lo integra el ministro de Medio Ambiente, el ministro de Ganadería, que lo integran también INIA, INAC e INALE, donde este es un tema permanente, pero además en lo más importante, que Uruguay tiene un activo que me parece que es un activo que lo diferencia en los demás países y lo da la oportunidad de ponerse a la vanguardia para hacer posible lo necesario en términos más perentorios, que es el nivel de información. El ministro Mato Fernando hablaba de la trazabilidad, no solamente trazabilidad de suelos, de una cantidad de cosas más. Uruguay tiene mucha información agropecuaria, muchísima. Y tener la capacidad de ordenar la información, de usarla positivamente como un activo para poder demostrar lo que hacemos, que es lo más difícil. Es lo más difícil, sobre todo, por eso hablo de tangibilizar, porque a veces hacer tangible lo intangible es muy difícil. A ver, acá hay un concepto que no solo se aplica acá, pero que es un concepto general. Es fácil medir lo que se hace, es muy difícil medir lo que se evita. Muy difícil. Y Uruguay tiene que trabajar sobre eso, sobre una cantidad de decisiones que está tomando, que tienen consecuencias que a su vez generan otro tipo de consecuencias positivas y que evitan otras negativas. Y para eso poder tener una métrica importante de medición, de evaluación, de monitoreo, Uruguay tiene la base, que es la información fidedigna, certera y confiable. Me parece que eso es una oportunidad que tenemos como país. Me parece que siempre la postura de Uruguay debe ser supeditar la discusión ambiental a la alimentación. Nunca producir alimentos debe verse como negativo. Y me parece que eso es un debate que tenemos que dar en todos los foros de discusión donde este tema está arriba de la mesa. Porque esos foros generan las métricas que después nos condicionan. Y me parece que Uruguay nunca puede supeditar ese tema a la producción de alimentos, porque es un productor de alimentos responsable. Tenemos que verlo y cada uno lo mira a sí mismo, pero lo tiene que medir en comparación con los demás. Hay muchas cosas para mejorar. Ahora miramos para los costados y seguramente estamos mucho mejor de aquellos que nos reclaman algunas acciones para que dicen que mejoremos, o oportunidades de mejora que nos reclaman algunos, muchas veces con otro tipo de intereses. Tenemos que hacer que en la ganadería sea convergente con una buena salud ambiental. Y me parece que ese es el otro desafío que tenemos. Convergencia, la producción ganadera con una buena salud ambiental. Yo estaba tratando de buscar un ejemplo. Y por ejemplo, algo bien práctico, aumentar los indicadores de preñez implica reducir la intensidad de la emisión de metano, relación entre metano y producción de carne. Eso, que es uno de los objetivos productivos, pero además tiene un componente ambiental inserto, implícito, son las oportunidades que tiene el Uruguay por delante. Producir más no implica generar más. Podemos producir mejor, no solamente más, y emitir menos. La cuarta dimensión, que yo creo que el tema ambiental en la producción se puso los pantalones largos al vincular lo productivo con lo financiero, ¿no? Estos bonos verdes, que era una dimensión diferente. El Ministerio de Economía lo incorporó como un activo del país, como una oportunidad y como una acción política de avanzar hacia los bonos verdes, que obviamente tienen que ver con oportunidades en tasas de financiamiento, tienen mucho que ver también con acceso a financiamiento de categorías diferentes. Por eso Uruguay va a desarrollar
bienes públicos de carácter ambiental para que los privados generen valor. Uruguay tiene que definir las políticas públicas y en esto yo mencioné 4 o 5 ejemplos de intercambio de información, de convergencia, de sinergia, de oportunidad de coordinación para generar políticas públicas para los que privados agreguen valor ambiental. Y obviamente Marfrig hoy nos está demostrando que una vez más está a la vanguardia en hacer lo que hay que hacer. En este tema, que es como lo definí al principio, tiene componentes de responsabilidad social como país, tiene componente con responsabilidad jurídica porque firmamos compromisos, pero tiene componente con responsabilidad ética. Uruguay no tiene que hacer ni lo que quiere ni lo que puede. Tiene que hacer lo que debe. Y es lo que está haciendo hoy. Muchas gracias. Bueno, y como agua entre las manos se nos ha ido este programa. Ojalá que hayan disfrutado del mismo como nosotros. Estas temáticas están presentes y van a estar presentes. Pónganle la atención porque vinieron para quedarse. No es que es una moda, no. Esto va a ser de aquí para adelante, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Están instaladas y van a ser muy potentes, realmente. Por eso pretendíamos darle un pantallazo a nivel nacional de cómo está desarrollándose estos temas. El agradecimiento, por supuesto, a los sponsors que hacen posible que este programa esté al aire y también a los canales aliados que nos reciben en el interior del país y a la señal Agrotendencia TV que nos recibe para América Latina y el Caribe. Y por supuesto, para comunicarse con la producción, 094-433449, 094-433449 o a través de nuestro correo eduardo-segredo@hotmail.com. Todos los comentarios son bienvenidos. ¿Por qué no? Si hay alguna crítica, también como sugerencia, también con mucho gusto. Y de esta manera le decimos hasta la semana que viene, a cuidarse mucho y la recomendación infaltable de este programa que es consuma frutas y verduras uruguayas que las hay de muy buena calidad y apuntan de una manera a la alimentación saludable. Hasta la semana que viene. Chau, chau.